presente aprendí que no hay futuro que valga sin la luz en mí. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en Encontrarte, que es un espacio que pretende mostrar todas las herramientas que están disponibles como respuestas a todas las preguntas que tenemos, ¿no? Y hoy estamos con el Dani Muslera. Gracias, Dani, por estar acá. El Dani es mi maestro de las plantas, digamos, ¿no? Es el que me ha acompañado me ha mostrado el camino, me sigue guiando en un proceso de transformación muy impresionante, en donde la primera transformación la puedo identificar en la energía vital de la que dispongo para hacer un montón de cosas que tengo ganas de hacer, ¿no? Uh-huh. Y que antes parecía que esa energía no estaba disponible. O sea, todo lo tenía que hacer con muchísimo esfuerzo y malestares físicos, y mucho ruido mental, y poca claridad. Contanos, Dani. Bueno, agradecerte que estemos aquí charlando un ratito para poder de alguna manera comunicar un modo de ver, el poder transitar la vida. Creo que la medicina natural y esta medicina indígena o aborigen, como le dicen, tiene que ver con un modo de vida, ¿no? Bueno, eso. Creo que ahí está en la conexión con la manera de vivir, desde dónde vivimos, cómo vivimos la vida, desde dónde miramos, desde dónde estamos acostumbrados a mirar y accionar y vectorizarnos en la vida, ¿no? Nos lleva a resultados. Uh-huh. No es lo mismo levantarse y hacer un yoga que levantarse y comer mal. Uh-huh. No es lo mismo, nos lleva a distintos lugares de conciencia. Entonces, como en aquellas comunidades, o sea, la manera de pensar indígena, por llamarlo de alguna manera, y la manera occidental, que sería uh-huh. nuestra manera de pensar, bueno, son como dos mundos distintos. Nuestros originarios, todo está cargado de una energía física, una energía con energía, la parte física, energética y espiritual también, todo lo que nos rodea. Y la visión de la vida es vivir en armonía y en equilibrio con ese todo, uh-huh. ¿Sí? La manera occidental, si pasáramos para el otro lado, tiene que ver con un yo, tiene que ver con todo rodea al ser humano y su yo y sus quereres, ¿no es cierto? Como podríamos llamarlo de alguna manera, una mirada muy egocéntrica de la vida, con abastecerse y siempre ir hacia adelante y nunca tener una visión de integralidad, de totalidad, ¿no? Con una lejanía increíble desde los aspectos espirituales y cómo poder acceder a esos aspectos. Entonces, bueno, se convierte la vida occidental en una línea recta con cierta voracidad y siempre dependiendo de este egocentrismo, ¿no es cierto? De esta manera que cada uno tenemos de ver las cosas, ¿no? En cambio, en la manera indígena, al haber una necesidad de estar integrados en el entorno y ser más importante eso que uno mismo, bueno, llevaba a nuestras comunidades a poder vivir durante miles de años en una manera integral con la naturaleza, que ahora le llamamos Pachamama. Bueno, eso, entonces para entender un poco la medicina natural o la medicina tradicional o la medicina aborigen, como le solemos llamar ahora, hay que entender eso, ¿no? Que vivimos simultáneamente en distintos campos, en el campo físico, en el campo psicoemocional y en el campo espiritual. Y se considera a la persona en esa totalidad. ¿Sí? Tengo una pregunta acá, porque si estamos hablando de dos paradigmas como totalmente opuestos, ¿no? O con focos tan diferentes, ¿no? El paradigma de nuestros originarios, en donde yo soy uno con el todo y tenemos una perspectiva de la vida mucho más grande que solo yo, y esa mirada más occidentalizada, ponele, o de estos tiempos, en donde el foco, todo pasa por el hombre y su deseo y el resto no me importa. ¿Cómo hacemos en este mundo en el que estamos viviendo para lograr ensamblar esta nueva mirada a lo que nos presenta la realidad?
Buena pregunta. Porque si no pareciera que fuera incompatible, ¿no? Sí, sí. Son incompatibles desde un punto de vista, pero en realidad yo lo veo como distintas rutas de poder transitar el mismo río de la vida, ¿no es cierto? Ahí está. Es como yo lo transito. Yo puedo elegir, digamos, ¿no? Por supuesto. O sea, puedo elegir desde ciertamente, digamos. Según la medicina natural, digamos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra frecuencia mental, por así llamarlo, está íntimamente relacionada a nuestro estómago, a nuestro aparato digestivo, digamos. Por eso nuestros antiguos decían que panza sucia piensa mucho, digamos. Nuestro ser moderno, el ser humano de hoy tiene una frecuencia mental altísima. ¿Por qué? Porque le demanda o está acostumbrado o sus rutas mentales lo demandan a comer una cantidad de alimentos no muy saludables, ¿no es cierto? Que en definitiva no lo va a poder el cuerpo a procesar totalmente. Entonces empieza a juntarse, como podríamos decir, una mugresota en el cuerpo. Basura, mugre, ¿no es cierto? Que altera la frecuencia mental y nos hace comportar de manera no tranquila, por así decirlo. Se sube la frecuencia mental. O sea que el ruido, ese rumear mental que tenemos o estar siempre en la mente, llenos de preocupaciones, ¿está también relacionado con la alimentación que tenemos? Totalmente relacionado. Cada cosa que entra al sistema, ya sea en alimentación, ya sea por nariz, ya sea porque fumas, ya sea por lo que sea, que ingresas al sistema, siempre va a tener una repercusión física, psicoemocional y espiritual. No es lo mismo comer una quinoa, ¿no es cierto?, que comerse una salchicha. Tiene distinto campo vibratorio, llegamos a distinto lugar. Okay. Según nuestros antiguos, que comían muy sano, tenían una frecuencia mental muy baja, con una energía vital muy alta. Claro. Entonces, en la medida que nosotros vayamos cuidando nuestra alimentación, vamos a poder empezar a disfrutar de una energía vital mucho mayor, con una frecuencia mental mucho más baja, estando más tranquilos. Y con más claridad también, ¿no? Por supuesto, eso genera muchísima mayor claridad en cómo camino la realidad, ¿no es cierto? Cómo camino este río de la vida, lleno de preocupaciones, con una frecuencia mental altísima, pensando desde un estómago muy sucio, nos es muy difícil tener claridad de cómo caminar esta vida, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, los seres humanos, al tener una manera de ver la vida, proyectamos desde adentro, desde nuestro interior, nuestra realidad, digamos, que desde nuestro interno conformamos nuestro alrededor. Eso es un poco lo que podemos leer por ahí, ¿no? De que somos creadores de nuestra realidad. Totalmente. Creamos desde lo que nosotros percibimos, con los filtros con los que vemos. Totalmente, vendría a ser algo, yo no sé los términos exactos, ¿no? Pero es como si fuese un acto psicomágico que hacemos permanentemente los seres humanos, nosotros desde adentro diciendo cómo está nuestra realidad. Por ejemplo, si cierras los ojos un poquito y piensas en un limón, ¿no es cierto? Pensá en el limoncito, Laura, estás pensando ahí, lo cortas a tu limoncito y lo estrujas dentro de tu boca, ¿sí? Bueno, ahí terminó. Ahí vos vas a notar que vas a segregar una babita en la boca, ¿no es cierto? Se pone astringente, claro, sí. Claro. Vos a tus sistemas le has hecho un discurso diciéndole que te vas a comer un limoncito. Ese sistema, el cerebro lo ha tomado como real, lo pasa al sistema y el sistema hace el limón y vos segregas tu babita. Aunque no tome limón. Pero el limón nunca estuvo, ¿no es cierto? Bueno, así generamos los seres humanos nuestra realidad. Por eso es importante tener un sistema limpio que genere pensamientos sanos. O sea que todo lo que pensamos y sentimos, en definitiva, lo estamos generando desde adentro, considerando que las cosas están de determinada manera, pero es muy subjetivo. Está muy enganchado desde nuestra manera de ver, desde nuestro punto de vista, podríamos decir como muy egocéntrico, ¿no es cierto? Pero no es la realidad, es la de cada uno. Por eso cada uno tiene una realidad distinta. Eso es lo que vos nos enseñás, ¿no? Del punto de vista. Exacto, sobre el punto de vista. Bueno, en definitiva, nosotros no estamos comiendo muy sano, nosotros no establecemos limpias internas y jamás estamos tomando un yuyito o estamos glorificando el sistema. En esa es la realidad en que nos encontramos el ser humano hoy, en general todos, ¿no?
como el sistema está sucio y siguen los años, y siguen los años, empiezan a aparecer ciertos síntomas que nosotros en esta vida moderna le llamamos enfermedades. Pero en realidad son síntomas de que el sistema no está funcionando bien y por algún lado va a saltar el disyuntor, por así llamarlo, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer síntomas. Si nosotros, estando tan ocupados y tan subjetivos en nuestras vidas, tan egocéntricos, no le hacemos caso a eso, bueno, va a seguir y vamos a pasar a disfunciones, y si no le hacemos caso vamos a pasar a situaciones orgánicas. Generalmente ahí pegamos la frenada porque ya estamos cargando con una dolencia muy grande y necesitamos salir de ahí, que creo que estamos entrando en la cancha en que queremos hoy de alguna manera transmitir, ¿no es cierto? Mostrando un poquito la cancha, pero en definitiva nos estamos encontrando en una triangulación en la cual estamos necesitando movilizar por cuestiones de salud, por cuestiones psicoemocionales, por cuestiones de que estamos necesitando nuevos paradigmas, por lo que sea, estamos necesitando movilizar la energía, y aquí la medicina tradicional creo que está entregando herramientas interesantísimas para el reflorecimiento que le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Cuando estuvo Gena, me pareció hermosa la charla, él hablaba sobre vitalismo, sobre la vitalidad. Bueno, a mí me gusta más la palabra reflorecimiento porque es como más romántica y me lleva como a una cosa más espiritualosa. No, y aparte ¿no es tiene una una imagen muy contundente, ¿no? Reflorecer. Pensamos en la primavera cuando todo empieza a brotar, ¿no? Claro. Nos da esta idea de que es volver a empezar de nuevo, ¿no? Con mucha fuerza. Totalmente. Proceso de reflorecimiento. Nos estamos encontrando en una triangulación en la cual podríamos decir no nos sentimos cómodos desde la parte física, psicoemocional, y por ende, espiritual me parece una palabra un tanto difícil, pero sí por ende la capacidad de qué realidad yo alineo. De mi conexión con la vida. Exacto. ¿Cuál es mi realidad? ¿No es cierto? Porque si nosotros bien tomamos cierta información y desde adentro generamos nuestra realidad, bueno, ¿por qué yo tomo ciertas informaciones y siempre me estoy generando realidades a veces no muy lindas, ¿no es cierto? Que no me hacen muy feliz o que no me siento bien o que deterioran mi sistema. Por ejemplo, ciertas adicciones o ciertas cuestiones que estamos ahí. Supongamos que nos encontramos en cualquiera de esas situaciones, ¿cómo hacemos nosotros para salir de ahí? Una triangulación donde no estamos comiendo muy sano, una triangulación donde no se realizan limpias internas y no se oxigena el sistema. Saltamos inmediatamente a la poderosa y nueva triangulación de vida que produce un reflorecimiento instantáneo en la persona, que es, obviamente, comer sano. Evitar harinas, evitar lácteos, evitar azúcares, ¿sí? Evitar los aceites que son ceras, evitar la sal comercial y ir a las sales de salina. Si evitamos ese tipo de alimentos, inmediatamente el sistema lo va a reconocer. Inmediatamente el estómago va a empezar a sufrir menos, inmediatamente nuestra mente se va a empezar a esclarecer. Por eso quiropraxia es interesante. ¿Por qué? Porque es la conductividad de la información y libera esa información. Por eso muy bien ahí con el quiropracta Genaro, trabajamos juntos a codo. Sí, realmente, es así. Porque son disciplinas que están orientadas hacia, claro, se complementan. Exactamente. Alimentación. Fundamental entender esto para poder tener la mente clara, una direccionalidad clara y no estar tan dependiendo del punto de vista que está permanentemente rumiando en nuestra cabeza. ¿Sabés qué, Dani? Cuando vos hablas de la alimentación, yo hasta que te llegué a Catadai pensaba que me alimentaba bien, porque lo relacionaba con el peso, digamos, ¿no? O con más como en lo que se ve del cuerpo. De hecho, hasta que te llegué a Catadai, yo tomaba coca todos los días de mi vida. O sea, era adicta a la gaseosa y no... y nunca pensé que estuviera comiendo mal. Yo pensaba que comía tomate y una mandarina todos los días, comía sano, digamos, ¿no? Y obviamente mi cuerpo no estaba con la energía que necesita para llevar a cabo todo lo que tiene que llevar. Entonces, digo esto porque alimentarse conscientemente no es más complejo que... no nos toma más tiempo, no es difícil, digamos. Lo único que necesita es que tomemos conciencia de qué elegimos
meterla a nuestro cuerpo al momento de ir a hacer la compra al supermercado, digamos, ¿no? Ujú. Pero, Sí, obviamente que todo lo hacemos desde el punto de vista. mm, Cómo nos alimentamos, cómo compramos en el supermercado, qué manoteamos en el súper para meter en nuestra canasta. tengo hambre, Lo ¿qué hacemos desde el punto agarro? de vista, todo viene de ahí, ¿no es Exactamente. cierto? Vivimos como nuestro punto de vista y viene la devolución de la vida Mm, que tiene que ver y es acorde con eso, ¿no es cierto? ujú, Es armonioso y equilibrado con nuestros puntos de vista. O sea, por eso tal cual. cosechamos lo que sembramos, dicen Sí, por ahí, ¿no es es cierto? así. Segunda herramienta importante para el reflorecimiento son las purgas, que serían como las limpiezas internas, digamos, que son las encargadas de hacer una gran limpieza de un solo saque. Ujú. Evacuamos muchísima mugre, por la cual nuestra frecuencia mental se alivia muchísimo y nuestras adherencias en el plano psicoemocional también se alivian. Por eso muchas veces estas técnicas se ocupan en los centros de rehabilitación para adictos, purgas, porque ahí es donde está realmente la desadherencia de esa La adicción. adicción. A mí me gusta más la palabra adherencia que adicción porque pareciera que un montón que no somos adictos a algo quedamos afuera y en esto no queda nadie afuera. Todos tenemos adherencia en Algún nuestro tipo. plano Ujú. psicoemocional que tenemos que trabajar, que tenemos que ver o para la medicina aborigen solo limpiar. Ujú. ¿Sí? No nos peleamos con nuestras adherencias, sino se limpian. Ujú. La purga, en todas sus magnitudes, como enemas, como ayunos y sobre todo las ingestas de la planta del tabaco, ¿no es cierto? Que nos hace un alivio inmediato en el plano físico, psicoemocional y esa paz en el plano espiritual tan bonita que nos deja con una claridad mental, una energía vital increíble y una frecuencia mental tranquilísimo. O sea, como te deja ideal. Mucho Este, foco, mucha claridad. Trabaja en todos los planos, una medicina tradicional que trabaja, como te digo, en todos los planos. Esa es la gran diferencia que tienen con la medicina moderna, ¿no? Como mirando un poco el cuerpo y ver cómo solucionamos el asunto cuando la persona es integral. Entonces necesitamos una medicina realmente integral que libere nuestra energía vital para poder empezar a hacer actividades sanas también, con productos de la buena alimentación y la energía que me produce, la tranquilidad y la evacuación de los puntos de vista y de las adherencias que me da la purga. Y ahora viene una gran herramienta increíble que es la oxigenación del sistema. En esta mugresota, por así llamarlo, las células no logran respirar, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces necesitamos oxigenar el sistema para que se produzca este reflorecimiento. Entonces empezamos a tomar yuyitos a razón de un puñadito de yuyo por litro de agua durante 30 días. Una luna tomamos un yuyo, luego se va cambiando y se va cambiando y se va cambiando los yuyos, produciendo una oxigenación y al mismo tiempo su parte fitoterapéutica y al mismo tiempo su enganche espiritual con la planta, ¿no es cierto? Por eso es una medicina holística porque va a trabajar cuerpo y cuerpo, energía y energía y espiritualidad y espiritualidad, tanto de la medicina que va a tomar, de su yuyo, como de la persona, del participante o paciente, podríamos llamarlo, ¿no es cierto? Bien, esto se va haciendo en un encadenamiento que para cada persona habría que hacer como un diagnóstico y ver qué encadenamiento se le puede dar para aliviar su situación, ¿no es cierto? Más allá de sus tratamientos, más allá de sus remedios, más allá de su medicina moderna, ¿no es cierto? Esta medicina tradicional que siempre fue miles de años trabajando con el ser humano, puede dar un gran alivio, una gran mano a este padecimiento que tenemos hoy los seres humanos de tantísima enfermedad, ¿no es cierto? O sea, no es incompatible. Lo que podemos decir es que estas dos medicinas, la alopática occidental, digamos, con la propuesta de la medicina aborigen, son complementarias y se potencian, ¿no? O sea, no es que una sea excluyente de la otra. Cuando yo creo que no. Alguien que esté escuchando, por ejemplo, y que esté tomando alguna medicación de cualquier tipo, digamos, ¿no? Puede sentir que a lo mejor esto le resuena y te puede amar, puede acceder, digamos. No es que si están tomando alguna medicina no pueden, exacto, no pueden empezar a tomar plantas o hacer purgas, ¿no? Al contrario. De todas maneras, habría que entrevistar esa situación, pero en general no. En general no.
Si tienes una operación, estás tomando tus medicamentos porque has sido operado y qué sé yo, y tomas tus yuyos y haces tus cataplasmas y haces tu medicina natural, por supuesto que vas a tener Va a potenciar. mucha mayor recuperación. ¿Por qué? Claro. Porque son plantas de regeneración. Ujú. Entre las actividades que hace la medicina tradicional, regeneran a la persona, ¿no es cierto? Entonces, bueno, trabajan en su parte psicoemocional también, aliviando preocupaciones, aliviando esa bicha que permanentemente nos está tirando muchas veces para abajo, sobre todo cuando tenemos animosidades como depresivas, como melancolía, y son imágenes que se repiten y se repiten y se repiten en la, como las adicciones justamente, o como comer ciertas cuestiones que son muy dañinas para nuestro cuerpo, pero las comemos y las comemos y las comemos y sabemos que no están muy bueno en alguna parte de nuestro ser, Claro, pero no la imagen podemos. reiterada hace que sigamos Claro. en esa dinámica. Entonces, bueno, al trabajar en todos estos aspectos del ser humano, esa imagen se termina desprendiendo, Sin esfuerzo. sin esfuerzo. Entonces podemos vectorizar nuestro comportamiento o hacer esta psicomagia que te digo a voluntad, ¿no es cierto? No que desde ese sistema sucio estemos generando nuestra realidad, sino que desde nuestro sistema limpio a voluntad podemos generar nuestra realidad, el entorno que nos rodea como realidad, ¿no es cierto? Sí, me encanta porque en mi proceso personal, por lo menos, lo que pasó en mí fue que hubo una transformación sin esfuerzo, en donde fueron cambiando cosas adentro que yo ni siquiera me las había propuesto, digamos, ¿no? Es como que la naturaleza llega a lugares como muy profundos que capaz que ni yo tenía en conciencia, ¿no? Y hace un trabajo de desadherencia, de limpia, de regeneración, de reflorecimiento, que yo lo veo reflejado en la energía vital que tengo, en la creatividad que tengo totalmente explotada, en la alegría de vivir, y me permite vectorizar lo que sí quiero potenciar en mi vida, ¿no? Y poder seleccionar esto sí, esto que espere, esto definitivamente no. Totalmente, se experimenta como un gran rejuvenecimiento. En realidad, bueno, considerando desde nuestros antiguos 50, 60 años, estamos tocando la mitad de la vida, en plena época productiva, en toda la fuerza, ¿no? La persona en esa edad ya ha caminado, ya tiene kilómetros, generalmente ha resuelto sus cuestiones o económicas, ha tenido sus hijos, o tiene su casita, bueno, ha logrado, ya está en una ansiedad mucho menor que a los 25, tiene una experiencia, o sea, hay una connotación muy grande a esa edad para un ser humano. Es una pena que anden de consultorio en consultorio padeciendo, ¿no? Y todo lo que han juntado de su platita para gastársela que termine en cuestiones de salud, ¿no? Cuando teóricamente estamos abordando la mitad de la vida. Claro. Entonces, se nos ha achicado por esta manera de comer, por este paradigma de vida moderno. Antes nuestros abuelos purgaban a los hijos y eran mucho más sanos. ¿Por qué se era más sano? Porque se comía sano, claro. Y se comía sano y se purgaba. Y se tomaban yuyos, era muy normal. Andaban los yuyeros por la calle vendiendo sus yuyos, era normal en aquella época, no había otra oferta. Ahora se ha direccionado a la población hacia otros paradigmas, ¿no es cierto? Mirando desde otros estereotipos. Y bueno, viene conjunto con todo eso mucha enfermedad. Porque nos vamos olvidando de vivir en reciprocidad y entramos en vivir en voracidad. Y cuando hablas de enfermedad, no solo son síntomas físicos, sino también tenemos desafíos o dificultades en la manera de relacionarnos con nuestro entorno, ¿no? Nuestras relaciones significativas, nuestro trabajo, nuestra comunidad. O sea, la falta de salud no la veo solamente cuando me surge un problema de salud, valga la redundancia, sino cuando no puedo vivir una vida donde expandir todo mi potencial y me quedo como muy chiquito. Es así. Cuando vamos limpiando el sistema, cuando vamos limpiando pancita, vamos limpiando mentecita, vamos limpiando corazoncito, empieza a funcionar una integralidad en el ser humano donde tenemos capacidad de
o sea, los sensores que tenemos para poder captar la realidad ya no son solamente la corteza cerebral unida a mi panza sucia y a ese punto de vista que está permanentemente mandando una manera de actuar. Cuando nosotros empezamos a limpiar el sistema, empiezan a aparecer ciertos sensores que son indispensables para la captación de qué es lo real, que no tiene que ver con la cabeza, ¿no es cierto? Con lo cognitivo, no, perdón, ¿cómo se dice? ¿Mental? Bueno, claro, bueno, con el proceso mental, con el proceso cognitivo, ¿no es cierto? No tiene que ver con eso. Montones de sensores que son mucho más de creerles que mi pensamiento y mi manera de entender las cosas. ¿En qué es lo que es real? Si nosotros no sabemos qué es lo que es real, es muy difícil que nos podamos conducir por el río de la vida con claridad y certeros, ¿no es cierto? Y que nos Seguro, animemos a transitarlo. sin ataques de pánico, claro. ¿no es cierto? Es como andar con el parabrisas sucio en el vehículo y querer tener claridad en el manejar. No se puede. Limpia tu parabrisas y manejas cómodo. Algo así sería, ¿no es cierto? Entonces empiezan a aparecer un montón de sensores que nos sirven para nosotros captar cuál es mi realidad, intentando que no sea una realidad egocéntrica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entra dentro del vegetalismo este paradigma de vivir en armonía con el entorno que nos rodea, que son mis relaciones, el perrito, el entorno, aire, agua, bueno, lo que se lo considera como lo sagrado, ¿no es cierto?, para nuestros aborígenes, que son justamente nuestros astros, nuestro aire, nuestra agüita, nuestra montaña, nuestros alimentos, nuestros seres vivos que están en los ecosistemas. Entonces, en la medida que intentemos vivir un poco más en armonía con todo eso, le vamos a dejar buena cosa a nuestros hijos, por un lado, no se va a terminar todo como viene en la mano, y vamos a poder gozar de mayor salud. Porque ahí en la Pachamama, que es nuestra mamita, que siempre quiere sanarnos, están las doctorcitas que nos mandan, que son todos estos remeditos que nosotros tomamos para intentar lograr vivir más conscientemente con los pies en la tierra, ¿no? Yo creo que es un poco eso. Me encanta porque muchas veces usamos el término vivir en conciencia o de forma más consciente, como si fuera algo inalcanzable, y en realidad es como re simple, ¿no? O sea, esa conexión con mi entorno, con la Pachamama, cuidándome, alimentándome bien, buscando claridad mental, o sea, es mucho más simple que vivir en piloto automático totalmente desconectado, ¿no? Sí, es como que según la medicina tradicional, según cuentan los abuelos, nosotros portamos como un bicho adentro, ¿no es cierto?, que nos devora, nos come, que como sería como el que nos come, con nuestro depredador, que se junta justamente en esa mugresota que cargamos y bueno, nos tira pendientes permanentemente de cómo actuar, de cómo mover y cómo ver la realidad. Entonces somos, de alguna manera, este egocentrismo que tenemos nos diferencia uno con otro, como si eso fuese necesario, pero al mismo tiempo quedamos encerrados dentro. Y si ese egocentrismo te dice drogate, vos te drogás, o si te dice come harina, vos comes harina, o sea, todo lo que él te dice, como el lemón, nosotros lo creemos, pasa al sistema y esa es nuestra realidad. Entonces, bueno, hay que limpiar ese punto de vista para poder vivir un poco más en armonía y mucho más tranquilo. Si existe una medicina que lo limpie, es muy sencillo producir cambios en la vida, como vos estás diciendo, ¿no? Claro, o sea que para mí el reflorecimiento tiene como resultado la libertad, ¿no? Claro. Vivir la vida, transitar el río de la vida como yo lo quiero vivir y no presa de ataduras que me tienen ahí y que me tienen como sometida, pero claro, de las que me puedo liberar, ¿no? Claro, se produce cuando vos das el gran salto desde esa triangulación en que nos encontramos en general los seres humanos de comer mal, no limpiarse y no tomar una medicinita, a este salto cuántico de conciencia que empieza comiendo bien, haciendo ciertas limpias y empezando a tomar los primeros yuyitos, ¿no? ¿Y cómo sería, Dani? Alguien que escuche, que resuene con esto, ¿cuál sería como el caminito? ¿Por dónde se empieza? Bueno, para comunicarse, telefonito, se pide una audiencia, nos juntamos, charlamos y empieza el movimiento. Damos cursos presenciales, damos cursos online, damos atención
lo que se puede llamar consultorio, que serían consultas, me gusta más esa palabra, acompañamiento, sería más ajá. la Porque palabra. es bien personalizado, ¿no? Es lo que vos decías, hay como un vademecum enorme, pero no todos necesitan el mismo camino. No, la herbolaria es amplísima, muy amplia la herbolaria que se dispone para poder transitar este proceso de reflorecimiento. Y bueno, ahí en Cayayay, en este centro, lo vemos desde un grupo, ¿no es cierto? Está Lali, mi pareja, está Genaro, que ya estuvo aquí, y bueno, abordamos y ciertos profesionales que nos rodean, como vos y otros más, que nos rodean para poder ver en grupo cómo vamos a abordar este acompañamiento de vitalismo y reflorecimiento, ¿no es cierto? Bueno, eso. Empezar a observar la alimentación, sí, Fundamental. es fundamental. Podés tomar todas las medicinas del mundo, tomarte Comer todos mal. los mundos del planeta, que si vos seguís comiendo mal, seguimos siendo los mismos salames de siempre, digamos, Exacto, ¿no es cierto? nada cambia. Nada cambia. Y si no cambia tu vida, no es cambia medicina nada. para nosotros. O sea, medicina es cuando vos realmente empezás a transitar un camino con mayor sabiduría, con menor gasto del cerebro, con menor preocupaciones, sin tanta bipolaridad, esfuerzo, sin tanta ¿no? contradicción que quiero esto, pero hago el otro, y cuánta cosa que nos pasa por esa frecuencia mental altísima que nace todo en nuestro estómago. Sí. Es increíble que nosotros pensemos como en nuestra panza. Es increíble. Es increíble. Sí. Pero se arma un círculo vicioso que quién es primero. Pienso como mi panza o como lo que, claro. Entonces, bueno, ¿cómo cortamos esta situación? Sí. Empezando a entender y a dejar ciertos alimentos, inmediatamente ir a una purga que es la que nos ayuda a pegar el salto cuántico, y este entendimiento que nos dan estas dos situaciones, sostenerlo tomando nuestros hermosos yuyos, que son un alimento magnífico. Y ahí, ¿no? una última pregunta en referencia a los dudos que dietamos cada luna, digamos, o cada 4 semanas. ¿Es importante hacer foco en la planta que me haga falta y dietar solo esa planta, o está bueno meter varios yudos y hacerme un mix? No, lo mejor es, o sea, para vos dietar una planta, si hablamos estoy dietando una planta, estoy tomando mínimo 1 litro de ese té a un puñado por litro de ese yuyo. No vas a igualar ningún otro yuyo a ese volumen. Ese va a ser el Entonces, principal. yo estoy tomando, vamos a poner un ejemplo, una amarga Altamisa. Bueno, estamos tomando Altamisa, famosa, ya se ha hecho. Vamos a tomar Altamisa, pero de golpe me quiero tomar un tecito de burro, o me quiero tomar un matecito con peperina. Todo bien, pero no estoy igualando, ¿no es cierto? Tampoco estoy tomando 1 litro de alcohol por día, porque si no estoy dietando el alcohol. Claro. ¿No es cierto? Cuando vos dietás una sustancia, entra en el sistema. Y empezás de alguna manera espiritualmente a hacer eso, según dicen nuestros originarios. Por eso empezamos a tomar plantas que las llamamos maestras. ¿Por qué? Porque nos ayudan a entender una manera mejor de vida y transitarla y hacer la vida. Entonces ahí se convierten realmente en medicina y maestras las plantas, cuando nosotros somos un poco menos tontos. Podemos transitar la vida sin menos dificultad, ¿no es cierto? Cada vez más sabios y cada vez más livianos. Miramos para atrás y nos damos cuenta que estamos menos salames. Bueno, eso es el entendimiento de las plantas. Sí. ¿Y dónde salió la información? No lo sé. Porque tienen esa virtud en la medicina de pasar una información a la persona, no desde la parte racional, ¿no? Con un conocimiento silencioso, le decimos nosotros, que uno va en el sostenimiento de toma, entendiendo. Sí. Hay un entendimiento en todo esto. Una comprensión, ajá. Entonces, que no pasa por acá, pasa por acá. Trabajando en el plano psicoemocional y en el entendimiento, no en el conocimiento, ¿no es cierto? Es un hermoso camino, yo estoy sumamente agradecida, y me encantaría invitar a los que nos estén escuchando a que consideren que hay una herramienta disponible para mejorar la calidad de la vida, no para sanar un síntoma físico, ¿no? O sea, esto de no esperar a que me pase algo para buscar una alternativa, sino desde lo proactivo decir, ¿qué vida quiero vivir? ¿La quiero cambiar? Bueno, ¿por dónde empezar, no? O sea, me parece importante usar todas estas herramientas a favor mío y no para resolver un conflicto, un síntoma, como para salirme de una situación, sino para mejorar el lugar en el que estoy viviendo.
Cuando el sistema empieza a colapsar, primero colapsa en lo energético, generalmente no nos damos cuenta, los seres humanos andamos muy ocupados, empiezan las disfunciones al tiempo, que sería el segundo estadio, algunos nos damos cuenta, otros no tanto, también muy ocupados, qué sé yo, lo dejamos para después, estamos muy apurados, y llegamos a la situación orgánica, donde ahí sí ya tenemos algo específico, un diagnóstico ya clavado, y ya está difícil de resolver, ¿no es cierto? En cualquiera de los tres estadios, la medicina tradicional siempre lo va a ayudar volviéndolo al anterior. Si estamos en la parte orgánica, vamos a volver a las disfunciones, se va a ir aliviando lo orgánico, van a seguir las disfunciones, y si seguimos trabajando, van a desaparecer las disfunciones y vamos a ir a lo energético, y así, ¿no es cierto? Bueno, depende lo avanzado y lo abollado que tengamos el FIA 600, bueno, ver qué se puede hacer, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Que siempre hay posibilidad de estar tomando una medicina natural que nos ayude, aunque sea en nuestros últimos días, a pasarla un poco mejor. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Sí. Dani, Bueno. muchísimas gracias. Bueno. Hermoso, que sea expansivo. No, por favor. Ahí pasamos el dato de las redes sociales de Cayayay y el teléfono. Bueno. Y ojalá que se haga muy expansivo, que seamos muchos los que caminemos con vos el camino de las plantas. Bueno, ojalá que se camine sanamente la vida, porque eso nos lleva a poder convivir en un mundo menos egocéntrico, y la verdad que podríamos coordinar mejor los seres humanos en un mundo más, en un auyu, como le dicen nuestros originarios, estar un poco más tranquilos y ver qué podemos hacer en conjunto, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a vos. La paz al fondo, y al fondo soy yo.